PERTES no es infección. El PERTES no presenta fiebre, solo presenta dolor, limitación funcional, claudicación en la marcha, bonanza refleja, limitación funcional, no tiene fiebre. Es una patología de una articulación, sí, pero sin fiebre. En cambio, la artritis séptica, ¿qué es una artritis séptica? Artritis séptica. ¿Qué es artritis? Inflamación de las articulaciones. Y séptica, infección en una articulación. Ese niño ya tiene fiebre. Cuando nosotros, y también da lo mismo, da dolor, impotencia funcional, claudicación en la marcha y fiebre en la articulación de la cadera. Y su radiografía va a estar normal. Sigue. ¿En mi teléfono? No, se bloquea mío. El diagnóstico se realiza con radiografía panorámica de pelvis de frente y la axial con las piernas en abducción o de Lowenstein, se llama la proyección. Esta patología tiene un periodo negativo de 15 a 30 días, más o menos un mes. Antes de ese tiempo se podría pedir una centellografía ósea. Si el paciente no puede realizar centellografía ósea, porque eso no lo cubre el seguro, entonces uno no puede darle de alta al paciente, tiene que venir a sus controles cada semana para ir observando cómo va evolucionando el paciente. No es que en la primera radiografía se ven las caderas normales y no tiene un PERTES. No. Siguiente. Si el niño tiene la sintomatología característica como dolor, impotencia funcional, claudicación en la marcha, bonanza refleja, limitación funcional y su radiografía es normal, pero persiste durante 2 semanas, a pesar de que le dimos reposo relativo y le dimos antiinflamatorios, se debe realizar un centellograma óseo para descubrir lesiones tempranas de necrosis de la cabeza femoral. Siguiendo los parámetros de Anthony Cartwright, esta patología se divide, tiene 4 periodos de evolución. Periodo de necrosis, periodo de fragmentación, periodo de reosificación y el periodo de secuela. Para los que llegaron recién, estamos hablando de una patología de cadera que se conoce con el nombre de enfermedad de PERTES. La enfermedad de PERTES es una osteocondritis, es una enfermedad, una patología autolimitada con tendencia espontánea a la curación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una patología que empieza sola y se cura sola. El tratamiento médico lo único que vamos a hacer es evitarle las secuelas que pueda dejar de esta patología. No es que diagnosticamos un PERTES y vamos y lo operamos. El PERTES es una necrosis avascular de la cabeza del fémur, solamente se da en la articulación de la cadera. La articulación de la cadera está formada por el acetábulo, que tiene una forma cóncava que se va a articular con la cabeza con la convexidad de la cabeza femoral. ¿Ya? Esas 2 estructuras forman la articulación de la cadera. Cuando se necrosa la cabeza femoral, que no se sabe cuál es la causa de esa necrosis, lo atribuyen a antecedentes traumáticos, lo atribuyen a problemas vasculares, metabólicos, infecciosos, pero no hay una causa exacta que diga el PERTES se produce por esta razón. ¿Ya? Se han descubierto estudios donde se ha observado el bloqueo de la arteria circunfleja posterior, que es la que le da el mayor aporte de irrigación a la cabeza femoral, pero la causa del bloqueo o la obstrucción de esta arteria no se la describe. ¿Por qué deja de aportar o irrigar la cabeza femoral? Entonces, la enfermedad de PERTES es la necrosis avascular de la cabeza del fémur. Es una necrosis aséptica, limpia. Y tiene 4 periodos. El periodo de necrosis, el periodo de fragmentación, el periodo de reosificación y el periodo de secuela. Necrosis, cuando se está necrosando y se va a desaparecer la cabeza femoral, no se olviden que acá está el restaurante mayor, el cuello femoral, y acá vendría a ser lo que es la epífisis o cabeza femoral, que es redondeada, tiene tamaño, ¿ya?
Y aquí vemos la fragmentación, donde la cabeza femoral se fragmenta. Luego viene la reossificación, donde automáticamente se vuelve a regenerar, a reossificar la cabeza femoral sin ninguna medicina, sin ningún dispositivo. Solita empieza a reossificarse, se necrosa, se muere y solita empieza a reossificarse. Y luego viene el periodo de secuelas. A veces no va a reossificarse exactamente igual que una cadera normal. A veces la cabeza va a ser más grande que el acetábulo, a veces va a ser más chica que el acetábulo, a veces va a ser más plana que el acetábulo y no va a poder articularse con la concavidad del acetábulo. Ahí es donde nosotros recién podemos hacer procedimientos quirúrgicos para que haya congruencia en la articulación. Sigue. A ver, arriba podemos observar los 4 periodos. Necrosis, esa es la secuencia, ya no hay necrosis, reossificación, secuelas y fragmentación. No, tiene un orden: necrosis, fragmentación, reossificación y secuelas. Abajo tenemos una imagen radiográfica. Si lo pueden distinguir, ¿en qué periodo estaría la cadera izquierda? O ambas son normales. Tienen que comparar, por eso se piden radiografías panorámicas de pelvis. ¿Le duele la cadera izquierda? No vamos a pedir radiografía de cadera izquierda. Vamos a pedir radiografía panorámica de pelvis y axial de Lowenstein para comparar ambas caderas. ¿Sí? Ahora observamos la imagen de la radiografía. ¿A qué periodo correspondería eso? ¿O no tiene pérdida? ¿O es una radiografía normal? Porque puede ser normal. Necrosis. Siguiente. Se ve mejor acá en la tele. ¿A qué periodo corresponde esa imagen radiográfica? Necrosis, fragmentación, reossificación, secuelas, o es una radiografía normal. Normal. Tienen que comparar las cabezas femorales. No estamos hablando del cuello femoral, chicos, estamos hablando de la epífisis femoral, del cartílago de crecimiento. Así es. Ahí, diferente, ¿no? La cabeza femoral del lado derecho con el lado izquierdo, que está más aplanado. Así es. Lo vi, se ve mejor en la televisión. Sería mejor. ¿Qué periodo correspondería a eso? ¿Cómo la ven la imagen de la cadera izquierda? Fragmentos de la cabeza femoral. Periodo de fragmentación. Siguiente. En el periodo de necrosis hay la muerte celular ocasionado por la necrosis. Hay un desplazamiento lateral de la cabeza femoral, hay fracturas subcondrales, se fractura para luego fragmentarse, hay aumento de la densidad del epífisis o de la cabeza femoral y el núcleo cefálico de menor tamaño. Acá, doctor. Ya, acá, adelante, perdón. Ahí está en el círculo rojo, núcleo cefálico de menor tamaño en relación al lado contrario. ¿Ya? Hay aumento de la densidad del epífisis femoral. Siguiente. En el periodo de fragmentación, el tejido conjuntivo vasculares van a invadir nuevamente la cabeza femoral, eliminando el tejido necrótico. Se fragmenta el núcleo cefálico, aparecen los quistes metafisarios, se deforma la cabeza femoral, desaparece y el acetábulo puede aplanarse. Tampoco hacemos ningún tratamiento, ni corsé, ni aparato ortopédico, ni yeso, nada, absolutamente nada. Solo lo dejamos y vamos observando. Obviamente
el periodo de reosificación, donde se observa la calcificación de la cabeza femoral que empieza de los lados hacia el centro, para que sea lo más circunferencial posible o convexa posible. En este periodo, por ejemplo, en el periodo de reosificación, es importante que el paciente no tenga carga en esa cadera. Si él es del campo y realiza una caminata larga para ir al colegio, pues no tiene que hacerlo, porque esa cabeza está tratando de regenerarse, y si hay mucha presión en la articulación de la cadera al momento de caminar, pues esa cabecita que está tratando de ser lo más redonda posible se va a aplanar por el peso que sostiene la cadera de su cuerpo. O si es que monta a caballo para ir al colegio, realiza alguna actividad de estrés o de presión, fútbol, lo que sea, porque no es una patología que te duele 24/7, te duele eventualmente, ¿ya? Pero eso no quiere decir que uno pueda hacer su actividad normal y descansar cuando no hay el periodo inflamatorio. Si nosotros le damos presión a esa articulación que está tratando de regenerarse, pues la cabeza no va a ser redonda, va a ser plana, va a ser cuadrada, va a ser chata, va a ser vara, y cuando el paciente quiere hacer el movimiento normal de la cadera no va a poder, porque su cabeza femoral está plana y no va a poder articularse con cavidad del acetábulo. Va a haber un choque, un bloqueo, y no va a poder hacer los movimientos normales de la cadera. Esa es la secuela del vértice. Siguiente. Necrosis, fragmentación, reosificación. Siguiente. Y el periodo de secuelas. El periodo de secuelas tampoco lo podemos manejar. Solamente podemos observar y ver qué secuelas dejó el vértice, cómo quedó la cabeza femoral después de que se restituyó o se remodeló o se reosificó, cómo quedó la cabeza. ¿Se pudo articular con el acetábulo o no? Y generalmente las 4 secuelas que tiene el vértice es la coxa magna, cuando la cabeza femoral es más grande que el acetábulo; la coxa irregularis, cuando la cabeza es irregular para articularse con el acetábulo; la coxa vara, que no tiene el ángulo de 125 grados normal para poder realizar los movimientos normales de la cadera, es vara. La cadera tiene un ángulo de inclinación de 125 grados, la cabeza, cuello y diástasis femoral. Esto nos permite con el acetábulo realizar los movimientos de flexión, extensión y rotación. Cuando la cabeza femoral disminuye este ángulo, hablamos de coxa vara. Cuando este ángulo está aumentado, se habla de coxa valga. Esto ya delimita los movimientos. Y la osteocondritis disecante, cuando hay alteraciones en las superficies articulares de la cadera. ¿Sí? Ahí recién es donde nosotros podemos intervenir quirúrgicamente en el periodo de secuela. ¿Sí? Una coxa magna, la cabeza femoral grande para el acetábulo, te limita los movimientos. Puede caminar así, la rodilla está normal, el tobillo está normal, el fémur, la longitud está normal, todo está normal, solamente que la cadera está bloqueada para realizar los movimientos normales. Estamos hablando de niños entre 8 y 10 años. Entonces hay que darle o facilitarle o normalizarle el movimiento de su cadera. Siguiente. Diferentes. Arriba, a ver, ¿en qué periodo estamos arriba? Arriba a la izquierda. Necrosis, al lado está la fragmentación y la reosificación abajo. Siguiente. Según la necrosis cefálica, esta imagen de acá corresponde a lo que es la epífisis femoral. Esta parte de acá, que es la que se necrosa. No se necrosa el cuello, ni el trocánter mayor ni el trocánter menor, es solo la epífisis femoral. Ya.
incongruencia articular, la edad de inicio de la enfermedad de Behçet, el cierre de la cabeza del cartílago de crecimiento, el tipo de tratamiento y la enfermedad prolongada. Por ejemplo, esas tres deformidades que vemos ahí hacen una articulación incongruente. Te limita los movimientos de la cadera normal. Los tiene, pero los tiene limitados. Igual que cuando hemos visto pacientes en la consulta que no pueden extender completamente el codo, igual. Extiende o mueve la cadera parcialmente, pero no completamente, porque tiene una incongruencia articular. No tiene relación las superficies articulares. No hay relación, a eso nos referimos cuando hablamos de incongruencia. Siguiente. El tratamiento, el 60% no requiere tratamiento, pero de ser necesario, el tratamiento es dirigido solamente a eliminar el dolor y a disminuir la secuela. Damos antiinflamatorios y si hace fútbol, ya no hace fútbol, si juega básquet, ya no juega básquet, si hace ballet, tampoco hace ballet. Quiere hacer algún ejercicio, solo natación. Y antiinflamatorios en periodos de dolor. Se puede realizar tracción de partes blandas que obliga al niño a estar en reposo absoluto y elongaciones musculares. Se puede realizar fisioterapia para mantener la movilidad de la articulación mientras dura el proceso de la enfermedad de Behçet. El Behçet, chicos, dura un año. No dura un año. Es una enfermedad que dura por lo menos un año, tiene de evolución. O sea, un año ese niño va a estar sin hacer actividad física, por eso es importante que haga fisioterapia, porque si está reosificándose esa cabecita, ese cartílago de crecimiento, y ustedes le dan fisioterapia, esa cabecita va a adquirir la forma redonda del acetábulo, se adhiere a la forma cóncava del acetábulo y como se está reosificando, se adapta al espacio y al tamaño del acetábulo. Entonces se le da fisioterapia y se le da ejercicios como la hidroterapia. Sí o sí hay que hacer fisioterapia o elongaciones musculares. Siguiente. En los pacientes mayores de 6 años con tipo 3 y 4 de la necrosis se busca una cobertura cefálica mediante procedimientos quirúrgicos con métodos ortopédicos como se usaba antes la férula de Atlanta, como vemos en la imagen del niño con las piernas separadas. ¿Cómo se llama? ¿Con qué terminología utilizamos para hablar de separación? Separación y unión. Abducción y aducción. Aducción del miembro. Ustedes ya saben que tienen que aceptarlo. Cuando yo les diga haga abducción, saben que tienen que separar. Eso es terminología médica. Abducción. ¿Ya? La férula de Atlanta era un aparato ortopédico que se utilizaba antes, ¿ya? Cuyo fin era mantener las caderas en abducción. Tiene un fierro entre los muslos, un fierro metálico que evitaba que el paciente realice aducción de los miembros. Todo el tiempo estaba con las piernas separadas. Al estar con las piernas separadas, centraba la cabeza femoral dentro del acetábulo para que se adapte a la concavidad y a la forma del acetábulo. Ese era el único fin de la férula de Atlanta. El paciente caminaba con las piernas en abducción. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos que la cabeza femoral se oriente en su periodo de remodelación dentro del acetábulo, para evitar que tenga una cadera irregular, una cabeza femoral grande, valga, oval. Pero era muy incómodo y tampoco se veía que fuera muy efectivo en esta patología, entonces ya se la sacó del tratamiento y solamente se realiza fisioterapia
hidroterapia o elongación muscular. Sí. En una coxa magna, cuando ya tenemos la deformidad presente, siguiente, se tiene que hacer el tratamiento. Si tenemos la cabeza femoral grande, no vamos a tratar de hacerla más pequeña. Tenemos que adaptar el espacio que tenemos para que haya cobertura de esa cabeza. Entonces se hacen cirugías acetabulares, osteotomías acetabulares o en el hueso ilíaco para trasladar esta superficie y hacerla más amplia, para darle cobertura a la cabeza femoral. No es que vamos a hacer una osteotomía, o sea, vamos a cortar la cabeza femoral para hacerla más pequeña, no. Vamos a adaptar ya el acetábulo, haciendo osteotomías acetabulares o osteotomías en el hueso ilíaco para adaptarla a la nueva cabeza del femoral. Siguiente. Cuando ya nosotros hacemos la osteotomía, la fijamos. Tenemos las osteotomías acetabulares, fijamos con tornillos, el cuerpo automáticamente reconoce ese corte que nosotros hacemos en el acetábulo para darle mayor cobertura a la cabeza femoral, lo asimila como una fractura, empieza a consolidarlo como si fuera una fractura normal y luego tenemos un nuevo acetábulo que contiene a la cabeza femoral. Siguiente. Osteotomías femorales, siguiente. Osteotomías femorales, cuando la cabeza femoral en paro, ya necesitamos tener el ángulo normal, entonces se corta la diástasis del fémur para poder tener un ángulo de inclinación normal de la cadera dentro del acetábulo. Siguiente, doctora. Siguiente. Atrás. Existen 3 patologías, chicos, que es muy común en traumatología: la displasia de cadera, la enfermedad de Perthes y la epifisiólisis de cadera. Las 3 son muy distintas, son 3 patologías puras de cadera. Las 3 son diferentes. La displasia de cadera se diagnostica clínicamente y radiográficamente en las 3 se pide radiografía de pelvis. La displasia de cadera tiene líneas que se marcan o que se trazan radiográficamente para ver si tiene o no tiene displasia de cadera. El niño con displasia de cadera nace con displasia de cadera. ¿Ya? Y lo podemos corregir en el momento que nace. Las displasias de cadera se corrigen y se diagnostican en el momento que nace. Es importante que ustedes entiendan este concepto, porque ustedes van a ser internados y van a rotar pediatría y van a rotar gineco y van a recibir niños y van a atender niños. Y si ustedes no orientan a la madre de esta patología, cuando el niño cumpla 1 año de edad y empiece a claudicar, cuando empiece a caminar, va a ser muy tarde para hacerle un tratamiento que pudo haberse realizado tras que nació, como es la displasia de cadera. Y es tan sencillo de diagnosticar. Se marcan líneas radiográficas. Aquí tenemos el acetábulo y lo que va a venir a ser la cabeza del fémur. Cabeza del fémur, cuello del fémur, trocante mayor, trocante menor. Se trazan 2 líneas que son las más rápidas. La de Perkins, este es el acetábulo, borde interno del acetábulo, borde externo del acetábulo. La línea de Perkins va perpendicular al borde externo del acetábulo y la línea de Wilhelm-Reiner va a través del cartílago triradiado. Estas 2 líneas nos marcan 4 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores. Cuadrante superior interno, superior externo. Inferior interno,
inferior externo. Donde esté ubicado el cartílago de crecimiento de la cabeza femoral, te va a determinar si es displasia. Normalmente la cabeza femoral, lo que va a venir a ser la cabeza femoral, tiene que estar en el cuadrante inferior interno para decir es una cadera normal. Si está en cualquiera de los otros cuadrantes, es una cadera displásica. Y la displasia es una patología bien grave, es bien grave. Y solamente se da por no haber sido diagnosticado cuando nació o en su control del niño sano que realiza control del niño sano. A nosotros nos llega el niño con displasia de cadera cuando ya está empezando a caminar. Antes de ese tiempo la mamá no se da cuenta porque el niño no camina. El niño no camina, ¿no? El recién nacido no camina, a los 6 meses se sienta, a los 8 meses dan los primeros pininos, pero al año y 2 meses o al año ya está caminando. Y cuando claudica al caminar, la mamá te lleva al niño al traumatólogo, que se está cojeando. Le pedimos una radiografía de pelvis y tiene su displasia de cadera. Y el tratamiento de la displasia de cadera son osteotomías femorales y acetabulares y no quedan bien. Estamos hablando de niños de 1 año y no quedan bien. Se le pasó al pediatra. Y es fácil de diagnosticar y tiene tratamiento desde que nace. Desde que nace se hace el tratamiento ortopédico con el arnés de Pavlik y así dependiendo de la edad en que aparezca tiene tratamiento hasta que cumplan 1 año. 1 año ya es tarde, se puede, pero no va a llegar. Cuando ustedes tengan hijos, tengan sobrinos, cualquier pariente que tengan, siempre control, así como hacen la prueba del talón, de las caderas con el traumatólogo, siempre. Tiene que ser de rutina el tratamiento, porque se les pasa a los pediatras, se les pasa a los médicos. Siempre. Y la epifisiólisis de cadera, que también se produce en la cadera, no es una displasia, es el desplazamiento, no es la necrosis de la cabeza del fémur, es el desplazamiento del núcleo cefálico de la cabeza femoral. Aquí ustedes ven la cabeza femoral, que debería estar acá encima del cuello femoral, pero sin embargo está desplazado, no está fracturado, se desplazó de su lugar que debería estar sobre el cuello femoral. Y el vértex, que es radiográficamente diferente. Vamos a seguir otra clase porque lo veo, no sé, como que quieren estudiar, como que ya que se calle queremos estudiar, no sé. ¿Verdad? Así los estoy viendo. Yo iba a seguir con otro tema más, pero no sé. Háganme una lista, chicos. Pónganse a estudiar. Pónganse a estudiar, me van a aplazar.